Los componentes del catolicismo liberal, por J.C. Fenton. La aparición del libro El surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos, de Robert Cross, 1, junto con las cautelosas críticas favorables que recibió en algunos periódicos católicos, debe decirse que produjo al menos un efecto favorable en el mundo del estudio católico. A pesar de la atrozmente pobre calidad de erudición manifestada en el libro, al menos mostró la existencia, hoy en día, de un movimiento dentro de la Iglesia que los observadores de afuera se sienten libres de designar como catolicismo liberal. Indirectamente, el Dr. Cross al menos abrió el camino para un estudio sobre la naturaleza de este movimiento. Su contribución para alcanzar este fin solamente puede ser llamada indirecta, porque su explicación, aunque deliciosamente simple, es completamente errónea. Las primeras dos frases del primer capítulo de El surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos contienen su descripción fundamental de la divergencia entre los defensores del catolicismo liberal y sus oponentes dentro de la Iglesia. La cristiandad occidental, debido a su ambición para volverse una Iglesia verdaderamente católica, tenía que desarrollar estrategias con las cuales tratar con las instituciones y creencias, es decir, la cultura de aquellos fuera de la Iglesia. Mientras todos los portavoces de la Iglesia Católica Romana han estado firmemente convencidos que la Iglesia está protegida por Cristo de un definitivo fracaso de su deber, algunos se acercaron a la cultura con gran precaución, otros, se aventuraron a salir con una sublime confianza. 2. Para el Dr. Cross, los miembros de la Iglesia Católica que confiaban en ponerse en camino en su misión por adquirir la ambición del cristianismo occidental eran y son los católicos liberales. Aquellos que se mostraron precavidos en su acercamiento a las instituciones y creencias de aquellos fuera de la Iglesia son los conservadores. El Dr. Cross escribe teniendo como presupuesto fundamental que la institución por la cual trabajaban estos portavoces se volvió una Iglesia verdaderamente católica por medio de la ambición del cristianismo occidental. Este presupuesto fundamental no es, por supuesto, de ninguna manera cierto. La enseñanza divina objetivamente verdadera propuesta por el Concilio Vaticano señala la unidad católica de la Iglesia como uno de los factores por los cuales la Iglesia es reconocida como un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. 3. El mismo concilio insiste que los motivos de credibilidad son facta divina, hechos causados por Dios mismo, que actúa como causa principal. 4. El reino sobrenatural de Dios en la dispensación del Nuevo Testamento, la sociedad religiosa sobre la cual preside el obispo de Roma como cabeza visible, es en realidad y claramente una Iglesia verdaderamente católica, no en razón de ninguna ambición por parte del cristianismo occidental, sino por el poder del mismo Dios, que actúa como causa principal. La Iglesia católica es así un milagro en el orden social, un genuino factum divinum, precisamente desde el punto de vista de su unidad católica. El surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos considera al liberalismo y conservadurismo católicos como dos estrategias desarrolladas dentro del ámbito del cristianismo occidental para gobernar los esfuerzos hechos por esa comunidad para alcanzar su ambición. Las actitudes que expresa están muy en consonancia con la suposición fundamental del autor sobre la catolicidad de la verdadera Iglesia. Si la sociedad religiosa sobre la cual preside el obispo de Roma como cabeza visible y vicario de Jesucristo sobre la tierra fuera simplemente una unidad social que debe su verdadera catolicidad a la ambición de la cristiandad occidental, entonces la posición de aquellos a los que Cross designa como católicos liberales sería ciertamente preferible a la de aquellos que disputaron contra ellos en la Iglesia. Al rechazar como verdadero el contenido de la revelación pública divina, en autor de El surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos se ha limitado a un punto de vista en el cual la actitud de quienes insisten sobre la enseñanza del mensaje católico esencial parece, al menos, injustificado. Pero no debemos perder de vista que el juicio fundamental sobre el cual descansa la visión del Dr. Cross es completamente erróneo. Lo que Dios reveló sobre su Iglesia dentro del ámbito del dogma católico es de hecho la verdad sobre la Iglesia. Algunos críticos católicos del surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos han observado que su enseñanza que clasifica a los portavoces católicos precavidos como católicos conservadores y a los seguros como católicos liberales es más bien una simplificación. En realidad, es algo peor que una simplificación. Es un error grave en el campo del criticismo histórico. Siempre ha habido católicos que han respondido con algo menos que un entusiasmo completo a la enseñanza de la Iglesia, sobre todo en tiempos turbulentos. Una observación hecha por el brillante y leal cardenal Delay en una de sus cartas al cardenal Maffei es pertinente. En la Iglesia y en la sociedad han estado, están y siempre estarán los celosos y los tibios, como los buenos y los malos. Miremos la historia de la Iglesia, el tiempo de los arrianos y de los pelagianos y las amarguísimas polémicas de San Jerónimo, y era santo. Dejando de lado 10 siglos, vengamos a las disputas sobre el probabilismo, el jansenismo y otros parecidos y siempre se encontrará esta división. La derecha y la izquierda, con sus diversos grados de mutua oposición siempre van a existir debido a las condiciones de la mentalidad del hombre y a sus emociones. 5.
Es completamente obvio por el contexto de la carta del cardenal de Lay que, al menos aproximadamente, colocaría a los católicos precavidos del Dr. Cross entre los Celati y los caracterizados en el surgimiento del catolicismo liberal en los Estados Unidos como católicos confiados son clasificados como tepidi por el cardenal. Esta contrariedad en la clasificación depende, por supuesto, de una profunda y fundamental división en los puntos de vista. Mientras que el Dr. Cross se imagina que estaba tratando con portavoces de una institución que estaba intentando volverse una iglesia verdaderamente católica a fuerza de sus propios esfuerzos en el mismo momento en que reclamaba la catolicidad como nota que indicaba su origen divino, el cardenal de Lay tuvo en cuenta que estaba escribiendo sobre los portavoces de la sociedad que nuestro Señor mismo había fundado y dentro de la cual continúa viviendo y gobernando. Los hombres que estaban completamente seguros que el mensaje que la Iglesia Católica predica como divinamente revelado es de hecho el cuerpo de verdades sobrenaturales que la Iglesia recibió de nuestro Señor, simplemente estaban siendo coherentes con la certeza de su fe cuando reaccionaron en contra de cualquier intento de pasar por alto, ignorar o negar cualquier parte de la enseñanza oficial de la Iglesia. Por otra parte, era de esperarse que de parte de católicos cuya fe no era tan fuerte, buscaran o al menos aceptaran lo que parecían oportunidades para moldear y modificar sus convicciones católicas de forma de ponerlas en mayor consonancia con las opiniones favorecidas en las sociedades intelectuales de moda. Y dado que el contenido de la fe católica es soberana y triunfantemente verdadero, la influencia de los tepidi ha sido siempre desafortunada para la Iglesia. Como movimiento nítido que afecta a la vida católica durante el pasado siglo y medio, el catolicismo liberal ha sido y es, en primer lugar, una actitud y luego una doctrina aceptada por algunos miembros de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Históricamente depende del mismo liberalismo, la doctrina que establece los principios sobre los derechos del hombre que fueron seguidos y promulgados por los líderes de la Revolución Francesa. Solamente se puede entender con relación a estos principios fundamentales. Según la teoría liberal original y no católica, los derechos del hombre debían ser considerados como soberanos y primordiales de tal forma que ninguna obligación se le podía imponer al hombre por parte de ningún organismo o fuente excepto o por encima del hombre mismo. Así, el hombre, considerado como libre de toda obligación real y objetiva para con Dios y para con nuestro Señor, era descrito como gozando de una completa libertad para aceptar y practicar cualquier religión que quisiera, o ninguna en absoluto. De la misma manera, era representado como completamente libre para decir, escribir, imprimir y publicar lo que quisiera, sin ninguna referencia a una moral que tuviera en consideración a Dios. A los ojos de los primeros defensores de los principios de la Revolución Francesa, el Estado o la sociedad civil no tiene absolutamente ninguna obligación para con la verdadera Iglesia de Jesucristo. El Estado, incluso cuando estaba compuesto de católicos, debía ignorar la soberanía de Dios y, por supuesto, rechazar reconocer el reinado de Cristo. Según los primeros y absolutos liberales, la Iglesia era bastante bien tratada si el Estado quisiera agruparla junto con todas las otras religiones y tratarla simplemente como una de las tantas sociedades voluntarias lícitas dentro del cuerpo político. Los hombres que pensaban así, designaron esta parte de su teoría como la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, de hecho, al reclamar la competencia para tratar con la verdadera Iglesia como con cualquier otra sociedad, reclamaron un dominio definitivo sobre los asuntos de la misma Iglesia. En última instancia, las meras sociedades voluntarias que existen dentro del Estado están sometidas a la jurisdicción del Estado. No hay dudas que ningún católico puede profesar jamás la aceptación de esta filosofía de liberalismo en su forma original y absoluta y seguir siendo miembro de la Iglesia. Sin embargo, la historia del pensamiento católico del último siglo y medio ha estado dominado por el hecho de que elementos y actitudes que emanaban de esta filosofía de la Revolución Francesa han entrado en las enseñanzas y escritos de muchos católicos altamente influyentes durante este periodo. Los líderes católicos cuyos pensamientos estaban influenciados por estos principios y actitudes eran y son los católicos liberales. El movimiento inaugurado y conducido por estos hombres es lo que conocemos como catolicismo liberal. Sería completamente imposible entender nada sobre el catolicismo liberal a menos que tengamos en cuenta el hecho de que, al comienzo, este movimiento fue el resultado de una ambición y afectos sinceros, incluso si eran poco ilustrados, por la verdadera Iglesia. Hacia el fin del primer cuarto del siglo XIX la filosofía del liberalismo pareció ser, y lo fue en cierto sentido, el sistema de pensamiento generalmente triunfante dentro del mundo occidental. Manifiestamente hostil hacia la Iglesia, e incluso aparentemente despreciador de las fuerzas intelectuales católicas, había hecho y continuó haciendo tremendos avances en las tierras y grupos en los que la doctrina católica había sido recibida sinceramente hasta entonces. Para ser tenido como uno de los intelectuales del mundo, uno tenía que profesar la filosofía del liberalismo. Aquel que contradecía esas enseñanzas se colocaba a sí mismo, en el mundo de la moda intelectual, como una persona insignificante. Además, debemos tener en cuenta que en los días en que apareció el catolicismo liberal,
la filosofía madre del liberalismo aparecía de diversas maneras y con importantes diferencias según los puntos de vista individuales. Los defensores de la filosofía de la Revolución Francesa no tenían un soviet supremo que vigilara sus afirmaciones y publicaciones. No estaban obligados de ninguna manera a seguir ningún partido completamente dominante. Así, los defensores originales del catolicismo liberal fueron capaces de encontrar y señalar expresiones de auténtico liberalismo en escritos que no estaban influenciados por una amarga e implacable hostilidad hacia la doctrina católica. El catolicismo liberal fue fundado en la convicción, de Félicité de la Hamanée y los brillantes jóvenes de su círculo, de que los intereses de la Iglesia se podían promover mejor y más efectivamente dentro del ámbito de los mismos principios liberales. Afirmaba que, dado que el dogma de la Iglesia católica es cierta y absolutamente mejor que cualquier otra doctrina de cualquier otro cuerpo social en el mundo, esta enseñanza dogmática, presentada en el campo límpido ofrecido por la filosofía y actitud liberal, triunfaría inevitable y fácilmente sobre cualquier otra doctrina religiosa rival. De esta manera, estaban muy dispuestos a aceptar las libertades de la Revolución Francesa como constituyentes de un clima y auxilio favorables con respecto a la difusión y triunfo del mensaje católico. Y, con el mismo principio, eran favorables a los principios de libertad absoluta de discurso y la negación de cualquier restricción moral objetiva sobre publicación, dado que creían que, en esta atmósfera irrestricta, la superioridad de la verdad católica va a ser más fácilmente percibida por las masas. 1. En forma muy parecida, los primeros defensores del catolicismo liberal buscaron solamente la ventaja de la Iglesia y su mensaje cuando propugnaron la aceptación por parte de sus correligionarios del principio de separación de la Iglesia y el Estado. Creían que la Iglesia estaba en cierto sentido disminuida por lo que consideraban como una conexión del catolicismo con los gobiernos realistas generalmente ineficaces de Francia y en el resto de Europa. Querían que la Iglesia se presentara al pueblo en una libre competencia con los otros organismos sociales que ofrecían enseñanzas en el campo religioso. Estaban convencidos que, en esa situación, y con el campo libre dado a la Iglesia, la superioridad de la Iglesia católica sobre las otras sociedades religiosas resultaría automáticamente en un rápido triunfo. El entusiasmo de estos primeros católicos liberales era tan conmovedor como admirable. Pero los providenciales romanos pontífices que guiaron a la Iglesia durante los días de este primer entusiasmo de los católicos liberales fueron capaces de detectar, y tuvieron el coraje de reprobar, el defecto fatal en los católicos liberales con respecto al concepto fundamental de la doctrina católica. El catolicismo liberal, como movimiento dentro de la Iglesia, no tenía justificación alguna a menos que el mensaje católico revelado, la enseñanza que la Iglesia propone como revelación pública divina, podía ser descrita legítimamente como algo ofrecido por Dios mismo precisamente como un producto que sobresalía, en su propio campo, con respecto a los productos rivales de la misma clase pero no tan excelentes. La teoría del catolicismo liberal proponía que todos los sistemas de enseñanza religiosa tenían objetivamente el derecho de ser presentados al pueblo y que el sistema del cuerpo del dogma católico ganaría, por la propia fuerza de su superioridad sobre los otros sistemas, la adhesión de todos aquellos a quienes estas doctrinas se les dirigieran apropiadamente. El catolicismo liberal no tenía sentido a menos que admitiera que todas las religiones, y toda enseñanza religiosa en general, pudieran servir más o menos eficazmente para la obtención de la salvación eterna. El primer movimiento del catolicismo liberal era esencialmente una táctica. Sin embargo, esta táctica suponía necesariamente un concepto erróneo del mensaje y fe católicos. Suponía necesariamente que la doctrina católica era por lejos la mejor entre las enseñanzas religiosas, las cuales eran todas esencialmente aceptables. El sistema del catolicismo liberal, por su propia naturaleza, veía al portavoz de la fe católica como un hombre que había sido enviado a la acción de la misma manera que una automotriz envía a sus vendedores. La compañía puede haber hecho un genuino esfuerzo para producir un auto mejor que el producido por su competencia y en ese esfuerzo puede que haya sido exitosa. Si la superioridad de su producto es muy grande, podría esperar por lo que prácticamente sería capturar todo el mercado. Pero, asimismo, sus vendedores serían conscientes del hecho de que los autos producidos por las otras compañías no tan exitosas serían verdaderos autos, capaces de producir los resultados para lo cual se hacen los autos. Pero lo cierto es, sin embargo, que el dogma católico difiere de otros sistemas de enseñanza religiosa, no como un buen automóvil difiere de un auto rival no tan bien hecho, sino como un tesoro verdadero difiere de uno falso. Ahora bien, el representante del tesoro, al tratar sobre la moneda, no intenta que las personas acepten y utilicen los productos del gobierno federal como opuestos a los billetes falsos, precisamente basado en el hecho de que el dinero y el grabado empleado por el tesoro son mucho mejores que los que se encuentran en los rivales. Muy por el contrario, los agentes del gobierno señalan con énfasis que solamente son válidos los billetes emitidos por el tesoro y que los que usan dinero falso están gravemente en falta o han sido seriamente victimizados. Desde los mismos comienzos,
el mensaje revelado que Dios nos dio a través de nuestro Señor y su Iglesia ha sido descrito como algo que debía venir a los hombres por medio de los esfuerzos de los apóstoles más que por medio de la obra de charlatanes. Ciertamente, nuestro Señor no representó la aceptación de su mensaje simplemente como algo solamente un poco mejor que la recepción de las otras doctrinas religiosas. Dijo a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto, os dije que moriréis en vuestros pecados. Sí, si no creéis que yo soy, el Cristo, moriréis en vuestros pecados. 1. La misma verdad aparece en el último discurso de nuestro Señor a sus discípulos registrado en el Evangelio de San Marcos. Y les dijo: id por el mundo entero, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado, será salvo, mas, quien no creyere, será condenado. 2. El llamado credo atanasiano expone este mismo aspecto de la verdad católica revelada. Comienza con la afirmación de que todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. 3. Y después de una afirmación detallada de los dogmas fundamentales de la Iglesia católica, termina con la afirmación: esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. 4. Los papas León XII, Pío VIII y Gregorio XVI, los vicarios de Cristo que gobernaron su Iglesia durante los primeros días del movimiento católico liberal, eran lo suficientemente brillantes para darse cuenta que de la Amanei y sus compañeros no se podrían haber imaginado nunca que el avance de la causa católica podía ser auxiliada por la aceptación de los principios del liberalismo, a menos que hubieran sido antes engañados por un error fundamental sobre la naturaleza de la fe católica. Vieron que los católicos liberales no podían haber pensado que la predicación del mensaje católico prosperaría, y que la causa de la fe se vería impulsada, en una atmósfera en la cual los hombres estaban convencidos que todas y cada una de las enseñanzas religiosas tenían el mismo derecho para ser expuestas y escuchadas, a menos que antes hubieran sido engañados imaginando que, básicamente, la enseñanza de la Iglesia y todas las otras enseñanzas religiosas que existen en el mundo estaban esencialmente en el mismo nivel. Estos católicos liberales de la primera hora buscaban una oportunidad para probar que el mensaje de la Iglesia católica era por lejos la mejor de las doctrinas religiosas y que cualquier otra ventaja que se podían obtener en las otras doctrinas podían ser disfrutadas todavía más perfecta y completamente en el cuerpo del dogma católico. Nuestro Señor y su Iglesia, por otra parte, siempre insistieron que este mensaje era y es la única comunicación sobrenatural de parte de Dios por medio del cual el hombre puede alcanzar su eterna salvación. De aquí que en la encíclica Miraribus Arbitramur, el primero de los mensajes doctrinales promulgados durante el curso de su pontificado, y la primera condena detallada del catolicismo liberal, el Papa Gregorio XVI representó la aceptación de los principios del liberalismo como una consecuencia que se sigue de la aceptación de la doctrina del indiferentismo. Esto es lo que la encíclica Miraribus Arbitramur dice sobre el tema del indiferentismo. Tocamos ahora otra causa ubérrima de males, por los que deploramos la presente aflicción de la Iglesia, a saber, el indiferentismo, es decir, aquella perversa opinión que, por engaño de hombres malvados, se ha propagado por todas partes, de que la eterna salvación del alma puede conseguirse con cualquier profesión de fe, con tal que las costumbres se ajusten a la norma de lo recto y de lo honesto. Debéis alejar del pueblo confiado a vuestro cuidado este error tan deplorable sobre un tema tan importante y completamente claro. Pues, dado que el apóstol nos ha advertido que uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo, F. 4, 5, quienes pretenden que el camino para la salvación eterna comienza por cualquier religión debería temer, y debería pensar seriamente el hecho de que, según el testimonio del mismo Salvador, están contra Cristo porque no están con Él, y que desparraman miserablemente porque no amontonan con Él, Mt 12, 30, y que, por lo tanto, ciertamente van a perecer por siempre, a menos que profesen la fe católica y la mantengan completa e inviolable. Escuchen a Jerónimo que dice que, mientras la Iglesia estaba dividida en tres partes por el cisma, cuando todos intentaban atraerlo a su propio partido, él afirmaba firme, constante e intencionalmente: cualquiera que esté unido a la sede de Pedro, yo estoy con él. No se hagan ilusiones porque están bautizados, a esto les responde con razón San Agustín: el sarmiento cuando está separado de la vid tiene la misma forma, pero, ¿de qué le sirve tal forma, si ya no vive de la raíz? Y de esta de todo punto pestífera fuente del indiferentismo, mana aquella sentencia absurda y errónea, o más bien, aquel delirio de que la libertad de conciencia ha de ser afirmada y reivindicada para cada uno. A este pestilentísimo error le prepara el camino aquella plena e ilimitada libertad de opinión, que para ruina de lo sagrado y de lo civil está ampliamente invadiendo, afirmando a cada paso algunos con sumo descaro que de ella dimana algún provecho a la religión. Pero qué muerte peor para el alma que la libertad del error, decía San Agustín, Epist. 166.
y es así que roto todo freno con que los hombres se contienen en las sendas de la verdad, como ya de suyo la naturaleza de ellos se precipita, inclinada como está hacia el mal, realmente decimos que se abre el pozo del abismo. Apac. 9, 3, del que vio Juan que subía una humareda con que se oscureció el sol, al salir de él langosta sobre la vastedad de la tierra. De ella, la libertad de conciencia, vienen los cambios de actitudes, animorum immutationes, la corrupción de la juventud y el desprecio del pueblo por las cosas sagradas y por los asuntos y leyes santísimos. De aquí, en una palabra, viene el mayor de los males para el bien común, puesto que sabemos por experiencia, y los hombres lo saben desde los tiempos antiguos, que los estados que han florecido en riqueza, poder y gloria, han caído a causa de este mal, la libertad inmoderada de las opiniones, falta de control de las opiniones, de los discursos y el ansia de novedades. 5. Más adelante en la misma encíclica, el Papa Gregorio XVI reprobó severamente la enseñanza de los católicos liberales que defendían, precisamente como una ventaja para la Iglesia, la separación de la Iglesia y el Estado. Tampoco pudiéramos augurar más feliz resultado, tanto para la religión como para la autoridad civil, de los deseos de aquellos que quieren a todo trance la separación de la Iglesia y del Estado y que se rompa la mutua concordia del imperio y el sacerdocio. Consta, en efecto, que es sobremanera temida por los amadores de la más descarada libertad aquella concordia que siempre fue fausta y saludable a lo sagrado y a lo civil. 6. El catolicismo liberal, tal como lo veía Gregorio XVI, implicaba mucho más que una aceptación de la doctrina del indiferentismo. No se debe olvidar, de todas formas, que todos los otros elementos que entraban y todavía entran en la composición del catolicismo liberal depende, y es consecuencia, del erróneo concepto de la verdadera fe que es necesariamente inherente al error del indiferentismo religioso. Es importante notar que, en su propia condenación del indiferentismo en la Miraribus Arbitramur, el Papa Gregorio XVI depende y repite en gran medida los rechazos de este mismo error por sus dos inmediatos predecesores en el pontificado romano. La Miraribus Arbitramur fue escrita por Gregorio XVI como la encíclica inaugural de su reinado como soberano pontífice. La encíclica inaugural de Pío VIII fue la Traditio Militati Nostrae, que fue promulgada el 24 de mayo de 1829. La Ubi Primum, enviada el 3 de mayo de 1824, fue la encíclica inaugural de León XII. Tanto la Ubi Primum como la Traditio Militati Nostrae contienen denuncias del indiferentismo religioso y ambas influyeron manifiestamente en la enseñanza sobre este tema en la Miraribus Arbitramur y en la terminología empleada por Gregorio XVI. La enseñanza de León XII sobre este tema es particularmente interesante. Una determinada secta, ciertamente conocida por vosotros, y que falsamente se arroga el nombre de filosofía, ha resucitado de las cenizas unas desordenadas agrupaciones de casi todos los errores. Aunque se encubre bajo la máscara de piedad y liberalidad, profesa el tolerantismo, pues así lo llaman, o indiferentismo, y lo sostiene no solo para asuntos civiles, sobre los que no tratamos en esta instrucción, sino incluso en el tema de la religión. Enseña que se ha concedido amplia libertad por parte de Dios a todo hombre para que se una a cualquier secta o adoptar cualquier opinión que le agrade, según su propio juicio, sin ningún peligro para su salvación. El apóstol Pablo nos amonesta en contra de esta impiedad de los hombres de mentes distraídas. Os exhorto, hermanos, que observéis a los que están causando las disensiones y los escándalos, contrarios a la enseñanza que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Cristo, sino al propio vientre, y con palabras melosas y bendiciones embaucan los corazones de los sencillos. Rom. 16, 17 a 18. De todas formas, este no es un error nuevo, pero está arrojado, en nuestros tiempos, de una manera nueva y audaz en contra de la firmeza e integridad de la fe católica. Pues Eusebio cita a Rodón para mostrar que esta locura ya había sido propuesta por un cierto Apeles, un hereje del siglo II, quien afirmaba que la fe no debía examinarse bajo ningún aspecto, sino que cada persona debería permanecer en la creencia que ya había aceptado. Además, este Apeles afirmaba que los que ponían su esperanza en el crucificado se iban a salvar si hacían buenas obras. Y según Agustín, Retorio también parloteaba que todos los herejes caminaban por la senda correcta y decían la verdad. Esto, el Santo Padre agregaba, es tan absurdo que me parece increíble. Además, este indiferentismo, de nuestros días, ha sido desarrollado y ampliado de tal forma que no solamente afirma descaradamente que todas las sectas que están fuera de la Iglesia Católica y, según su propio reporte, admite la revelación como base y fundamento, caminan en la recta senda, sino que también afirma que lo mismo se puede decir con respecto a aquellas sociedades que desprecian la revelación divina y que profesan el puro deísmo o incluso el naturalismo. El indiferentismo de Retorio parecía absurdo a San Agustín y con razón, pero ese indiferentismo estaba todavía restringido a ciertos límites. Pero ¿cómo se puede aprobar esa tolerancia que se extiende al deísmo y al naturalismo, que no fue aprobado ni por los herejes antiguos, por un hombre que emplea su razón?
Aún así, y esto es un comentario sobre los tiempos y la actual falsa filosofía, semejante tolerancia del deísmo y naturalismo es aprobada, defendida y aplaudida por los pseudofilósofos. Sin dudas ha habido muchos excelentes escritores que han profesado la verdadera filosofía y que se han presentado deliberadamente para aplastar este monstruo con argumentos que no han sido superados. Aún así, es un hecho muy evidente en sí mismo que sería realmente imposible para el que es absolutamente un Dios veraz, quien es la soberana verdad en sí mismo, el mejor y más sabio proveedor y la recompensa de los buenos, aprobar todas las sectas que enseñan dogmas falsos y frecuentemente opuestos y contradictorios entre sí y otorgar la recompensa eterna a quienes se unen a estas sectas. De aquí que sería una pérdida de tiempo escribir mucho sobre este tema. Pero tenemos una palabra profética más firme y al escribirles, hablamos sabiduría entre los perfectos, y no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios en el misterio, por la cual somos enseñados y mantenemos que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, excepto el de Jesús de Nazaret en el cual seamos salvados. De aquí que profesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. O las alturas de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios. Sus juicios son incomprensibles. Dios, que destruye la sabiduría de los sabios, parece haber entregado a los enemigos de su Iglesia y que desprecian la revelación sobrenatural, a un sentido réprobo y al misterio de iniquidad que está escrito en la frente de la desvergonzada mujer descrita por Juan. Pues qué iniquidad puede haber mayor que la de estos orgullosos que no solamente han apostatado de la verdadera religión, sino que usan toda clase de pretextos y palabras y escritos llenos de engaño, para hacer que los desprevenidos se alejen también de la verdadera religión. Quiera Dios levantarse, refrenar y volver a la nada esta licenciosa clase de discurso, escrito y publicación. 1. En la Ubi Primum, León XII da una descripción magníficamente precisa e iluminadora del indiferentismo religioso. Es el sistema doctrinal según el cual se le ha dado amplia libertad por parte de Dios a todo hombre para unirse a cualquier secta o adoptar cualquier opinión que le plazca según su propio juicio privado, sin peligro para su salvación. Y en la siguiente frase, el Papa no intenta mostrar que los males doctrinales sobre los que San Pablo estaba preocupado al momento de escribir esas líneas se pueden resumir bajo el título del indiferentismo religioso. Simplemente llama la atención de sus lectores sobre el hecho de que los que enseñan el indiferentismo dentro de la Iglesia Católica caen dentro de la clase de aquellos a quienes San Pablo reprueba en su epístola. León XII pasa luego a mostrar que el error del indiferentismo, que es el factor fundamental en lo que se conoce como catolicismo liberal, había sido expresado y rechazado en primeros tiempos de la Iglesia. En este sentido, llama la atención sobre la historia de Apeles, descripta en el libro Antimarcionita de Rodón, y citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. Según Rodón, Apeles era reverenciado por su vida y vejez. 2. Rodón, sin embargo, no estaba para nada impresionado con este hereje. Lo reprendí riendo, dijo Rodón, porque confesándose doctor, no podía confirmar su doctrina con razones. 3. El desafortunado Retorio es mencionado simplemente por San Agustín como el autor de una de las herejías y lo que dijo sobre Retorio es lo que dijo León en la Ubi Primum. 4. El resto de este pasaje de la Ubi Primum está dedicada a probar que el indiferentismo promovido a principio del siglo XVIII por quienes fueron conocidos como católicos liberales era mucho más craso y absoluto que las doctrinas de Apeles y Retorio desacreditadas desde hace mucho tiempo y que semejante enseñanza era completa y obviamente opuesta al mensaje revelado enseñando y protegido infaliblemente por la Iglesia Católica. El reino de León XII fue relativamente corto. La encíclica inaugural de su sucesor en el trono de Pedro, el Papa Pío VIII, también contenía una descripción y una condena del indiferentismo que es el factor fundamental en el catolicismo liberal. En esta encíclica, la Traditio Humilitati Nostrae, Pío VIII habló de la maquinación de los sofistas de este siglo que no admite ninguna diferencia entre las diferentes profesiones de fe y que piensan que la puerta de la salvación eterna está abierta para todos en cualquier religión y que por eso acusan de frivolidad y estupidez a aquellos que, habiendo abandonado la religión que habían aceptado una vez, abrazan otra de cualquier tipo, incluso la religión católica. Es ciertamente un horrible ejemplo de iniquidad cuando la misma alabanza, y los mismos atributos de justo y verdadero se le aplican a la verdad y al error, a la virtud y al vicio, a la honestidad y a la torpeza. Y este es el sistema letal del indiferentismo religioso, que es repudiado incluso por la luz de la razón natural. A cuya luz somos advertidos que entre muchas religiones que están en desacuerdo entre sí, cuando una es verdadera, otra debe necesariamente ser falsa y somos además amonestados que no puede haber asociación de la luz con las tinieblas. Contra estos que repiten antiguos errores, el pueblo debe ser asegurado, venerables hermanos, que la profesión de la fe católica es la única verdadera, puesto que el apóstol nos enseña que hay un solo Señor y un solo bautismo. Como dice Jerónimo, el hombre que come el cordero fuera de esta casa, es profano y aquel que no está en el arca de Noé, ha de perecer en el diluvio. Tampoco hay ningún otro nombre dado a los hombres, fuera del de Jesús,
por el cual debemos ser salvos. Aquel que cree será salvo, y aquel que no cree será condenado. 5. En la Miraribus Arbitramur, Gregorio XVI había condenado 3 doctrinas que eran características del, e incluso fundamentales al, catolicismo liberal en su primer periodo, la época en que de la Amanei era el espíritu que guiaba al movimiento. Al condenar al indiferentismo, los principios fundamentales presupuestos en todas las otras doctrinas características de la escuela, Gregorio XVI simplemente había seguido el ejemplo que le habían dado sus 2 predecesores en la sede de Pedro, León XII y Pío VIII. Las censuras de estos papas contra el indiferentismo han sido ampliadas frecuentemente repetidas por sus sucesores en el episcopado romano. Los papas posteriores a Gregorio XVI tuvieron que repetir y enfatizar también su condena de los otros 2 principios más prominentes de los católicos liberales. Estos 2 principios de libertad, hablando con más propiedad, de negación de los derechos de Dios en los asuntos humanos, eran aquellos por los cuales los hombres eran representados como moralmente libres para elegir cualquier religión que quisieran o, es más, ninguna religión, y la que insiste en que, objetivamente, incluso en países católicos, el Estado debería tratar a la Iglesia de la misma manera que trata a las otras organizaciones religiosas. Estas 2 doctrinas fueron condenadas frecuente y enérgicamente por los papas subsiguientes, sobre todo por Pío IX y León XIII. El indiferentismo religioso, los falsos conceptos de la libertad humana y la defensa de la separación de la Iglesia y el Estado eran los primeros componentes del catolicismo liberal. Pero después que estas enseñanzas habían sido enfáticamente repudiadas por Gregorio XVI y sus sucesores, apareció una nueva serie de factores en la composición de este sistema. Los más prominentes entre estos componentes más nuevos del catolicismo liberal fueron el minimismo, el subjetivismo, y la creencia en al menos alguna transformación del mensaje dogmático de la Iglesia a través de los siglos. Estos últimos 3 componentes, ciertamente no deseados o previstos directamente por de la Amanei al comienzo del catolicismo liberal, entraron al movimiento como auxilios necesarios por los sucesores de la Amanei en su esfuerzo por seguir enseñando los principios originales del catolicismo liberal dentro de la Iglesia después que habían sido rechazados por los sumos pontífices. El catolicismo liberal comparte con el jansenismo y el modernismo, y este último era preeminentemente una expresión de la doctrina del catolicismo liberal, la infeliz distinción de ser un movimiento cuyos líderes pelearon por mantenerse activos dentro de la Iglesia después que sus principios habían sido directamente condenados por la autoridad eclesiástica competente. Después de la aparición de la Miraribus Arbitramur, Felicité de la Amanei dejó pronto la Iglesia y, por supuesto, no hizo ningún esfuerzo por presentar su enseñanza como parte, o incluso compatible, de la doctrina católica. Desafortunadamente, sin embargo, su amigo y compañero el conde de Montalembert dedicó el resto de su vida a esta tarea específica. Personas como Mons. Dupanloup estaban generalmente junto a él. Dollinger y sus compañeros en Alemania trabajaron en la misma dirección. Un discípulo de Dollinger, Acton, junto con Newman, Williams y el resto del grupo de Der Ambler en Inglaterra trabajaron en la misma línea general. Bajo las circunstancias, este grupo fue llevado prácticamente a adoptar el minimismo y a afirmar que la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica cambió con el transcurso de los años y adquirió nuevos sentidos muy distintos de las interpretaciones que la Iglesia docente le había dado originariamente. Si este grupo quería presentar, como enseñanzas aceptables a los católicos leales, algunas doctrinas que habían sido repudiadas obvia, enérgica y frecuentemente por los papas, estaban obligados a convencer a sus incautos que, al menos dentro de esta área, las personas podían rechazar o ignorar estos rechazos papales del catolicismo liberal y seguir siendo católicos leales. Había solamente 2 explicaciones posibles que se podían dar. O, por una u otra razón, los pronunciamientos papales contra el catolicismo liberal eran de tal clase que no requerían asentimiento de los católicos leales, o el significado que la Iglesia les había dado a estas afirmaciones habían cambiado con el paso de los años. El minimismo era la primera alternativa, y la falsa teoría del desarrollo transformista del dogma, la segunda. En última instancia, el minimismo teológico era un recurso empleado por los católicos liberales para hacer aparecer el rechazo a la enseñanza autoritativa de los papas sobre cualquier punto, como una buena práctica católica. A veces tomó la forma crasa de que los católicos están obligados a aceptar y sostener solamente aquellas cosas que habían sido definidas por medio de decretos explícitos de los concilios ecuménicos y la Santa Sede. Esta actitud, desafortunadamente manifiesta en un congreso de teólogos en el que Dollinger era el espíritu que lo guiaba, fue condenado por Pío IX en su carta Tuas Libenter. Otra forma crasa de minimismo fue la oposición a la definición de la infalibilidad papal por parte del Concilio Vaticano. Aquellos que expresaban esa oposición, afirmaban a veces sostener la doctrina de la infalibilidad papal como una opinión teológica, pero mostraron una furiosa hostilidad a la definición que propuso esa doctrina como dogma de fe divino y católico. Una forma más sutil de minimismo fue la expresada por Newman en su carta al duque de Norfolk. Según Newman, en estos casos que, en sentido verdadero,
pueden ser llamados pronunciamientos negativos del Papa. La oportunidad para un legítimo minimismo resta en el carácter intensamente concreto de los temas condenados. En sus pronunciamientos afirmativos se presenta una oportunidad similar al ser más o menos abstractos. En efecto, excepto los relacionados con las personas, es decir, con la Trinidad en la unidad, la Santísima Virgen, los santos y otros similares, todos los dogmas del Papa o del Concilio no son sino generales, y hasta cierto punto, en consecuencia, admiten excepciones en su aplicación concreta, las cuales están determinadas sea por otras afirmaciones autoritativas o por la vigilancia, precisión y sutileza escudriñadora de la Schola Theologorum. Con el instinto infalible de un minimizador, Newman prosiguió inmediatamente para mostrar cómo funcionaba su teoría en el caso de las verdades dogmáticas de la necesidad de la fe y de la Iglesia para la obtención de la salvación eterna. Habla de un dogma que ningún católico puede jamás pensar en discutir, a saber, fuera de la Iglesia no hay salvación. Concluye así el trato sobre este dogma. ¿Quién podría, a primera vista, concluir de las palabras de una universal tan enfática, que sea consistente con una excepción a su operación, tal como esta, tan clara, y por lo que sabemos, tan amplia? Newman estaba escribiendo sobre un dogma de la Iglesia, expresado contundentemente en una proposición universal negativa. Creía que había encontrado razones que justificaban la admisión de excepciones a esta proposición universal negativa por parte de un católico leal. En otras palabras, creía que uno podía al mismo tiempo sostener una proposición universal negativa y otra proposición particular afirmativa que, en esencial, constituye una indirecta contradicción a la universal negativa. Su minimismo, tal como aparece en esta parte de su carta al duque de Norfolk, sirvió solamente para hacer que la aceptación del dogma de la necesidad de la Iglesia para la salvación un asunto puramente nominal. Sin duda sería inútil sostener, como dogma católico, que nadie se salva fuera de la Iglesia y, al mismo tiempo, sostener como cierto que algunas personas se salvan fuera de ella. El subjetivismo, el segundo de los componentes del catolicismo liberal que entró en este movimiento cuando comenzó a ser alentado dentro de la Iglesia después de la condena inicial de Gregorio XVI, consistía en un intento por colocar el tema del indiferentismo sobre el plano subjetivo, más que en el objetivo. Fue señalado y reprobado por Pío IX en la locución singular y Wadham. La enseñanza que los dogmas de la Iglesia, con el paso del tiempo, debían entenderse en algún sentido diverso al que la Iglesia les dio cuando se enunciaron por primera vez las fórmulas dogmáticas, es el principio fundamental de los modernistas repudiado en el juramento contra los errores del modernismo. Este veneno entró en el flujo sanguíneo del catolicismo como parte del esfuerzo llevado a cabo por los católicos liberales para justificar la enseñanza de la Miraribus. Afortunadamente, de ninguna manera todos aquellos autores que el Dr. Cross enumera como pertenecientes al campo liberal católico pertenecen realmente allí. Y es importante que todo sacerdote se dé cuenta que el catolicismo liberal en los Estados Unidos no era ni es un movimiento promovido por eclesiásticos previsores que trabajan de la manera más efectiva para alcanzar el triunfo de la Iglesia en este país. Es más bien un movimiento que está basado en un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la Iglesia y su dogma, un movimiento que intenta transformar la enseñanza dogmática de la Iglesia en línea con, y en términos de, este malentendido fundamental. Joseph Clifford Fenton.